Hola, buen día. Que Dios te bendiga. Me da gusto saludarte otra vez para compartir contigo la secuencia de los temas de las fracciones. En esta oportunidad vamos a compartir un repaso inicialmente y luego abordamos un tema. El repaso está en la página 91. Se llama repaso de operaciones fraccionarias. Y vamos a comenzar recordando esto que tú ves por acá. Recuerda que de fracción impropia a mixta se divide y se resta. Son los procesos de una división, ¿verdad? Y de una fracción mixta a impropia se multiplica y se suma. Aquí te he puesto un par de ejemplos para que recuerdes. Digamos que tienes la fracción impropia que es 9 medios. Así que debes convertirla en un número mixto. ¿En qué manera se convierte? 4, buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé cerca de 9. Es 4, porque 4 por 2 es 8. Así que restamos y nos queda este residuo. ¿Qué hacemos con el residuo? Lo ponemos en fracción acá y el denominador será el divisor. Así que ya tenemos nuestra fracción impropia en número mixto. Ahora, para convertir un número mixto, como se aprecia por acá, en una fracción impropia, se hace un proceso de multiplicación-suma. Acá, 4 por 4, es decir, entero por denominador más numerador. 4 por 4, 16, más 1, 17 cuartos. El denominador no cambia. Y esos son los ejemplos a seguir para los ejercicios que vienen. Viendo tú estos acá, ya te hice los primeros dos. Este de acá ya está hecho. Este de acá también. Luego te toca a ti hacer los demás. Los que sean impropios, los conviertes en mixtos. Y los que sean mixtos, los conviertes en impropios. Veamos esto otro. Operaciones. Recuerda, enteros se suman o se restan con enteros y fracción con fracción. Así es que tenemos las operaciones de acá. Estas son bien sencillas porque son números enteros, los cuales vas a tener que sumar o restar, en este caso resta, ¿verdad? Recuerda que este 3 no se va a invertir, ¿verdad? Sino que tienes que decir 13 y se va prestando ahí, ¿verdad? Eso es un proceso de resta que tú ya conoces, bien básico. Y cuando ya tengas el ejercicio, sumas la fracción. 12 menos 4 y ya pones el resultado sobre 15, que es el denominador. Y así vas haciendo cada una de las operaciones que aparecen en esta parte, que son repaso de la semana pasada. Avanzamos, hay varios ejercicios ahí, pero ahí los vas a desarrollar de manera exitosa. En la página 92 aparecen unas tablitas. He puesto algunos ejercicios para que te vayas guiando, o ejemplos, mejor dicho. En esas tablitas vas a poner multiplicar enteros. Acá 12 por 12, 144, 12 por 7, 84, 12 por 3, 36, y así, ¿verdad? Ya te hice la primera fila. Y luego tú vas a hacer el resto, completando esta tabla. Y en esta de fracciones, que pudiese parecer nueva para ti, es una forma bien práctica también de ir sumando. Si te fijas, este 1, vamos a sumarlo con 0. 1 más 0, pues es 1, ¿verdad? Este 1 que está acá. Y el denominador no cambia. 1 más 1, este 1 de acá, es 2. Este que vemos. Y 2 quintos. Y así vas sumando cada uno de ellos. Sigue los ejemplos y completa la tabla a su cabalidad. En esta parte es de encontrar el promedio. Estos son temas que vimos allá desde hace varios meses atrás. Sin embargo, te los he puesto un poco más desarrollados para que luego tú hagas la parte final. Esto es porque estamos haciendo esta parte de recordar temas anteriores, ¿verdad? Así que tú tienes diferente esto en tu libro, sin embargo te lo he puesto de esa manera porque ya te facilité la suma de los tres promedios que vas a sacar. Teniendo la primera suma, vas a dividir 250 entre 5. ¿Por qué hacemos esto? Porque para encontrar el promedio, sumamos y dividimos entre el total de números aquí presentados. Estos números que son 5, ¿verdad? A eso corresponde el 5. Asimismo, tenemos la suma de estos, que son 6 cantidades, y de estos, que son 7 cantidades. ¿Sí? Ahí vas a desarrollar tú la resta. Y ahí termina. Todo te va a dar entero ahí. Recordando también un poco de los números romanos. Y estos también los gozamos un montón. Estábamos allá en el colegio cuando los vimos. Te vas a acordar muy fácilmente. Sobre todo porque aquí a la izquierda tú tienes
el romano, y a la derecha tienes el número que usamos nosotros, el arábigo. Por lo tanto, solo vas a hacer una match, vas a unir un número correspondiente, por ejemplo. Tú sabes que la C significa 100, la X significa 10 y la IB significa 4. Así que eso significa 114. Vas a llevar una línea, si puedes usar tu regla, recomendable. Lleva una línea desde acá hasta el 114. En línea recta, ¿verdad? Y así las dos tablitas que aparecen por acá. Recordemos también el MFC, que es el máximo factor común, y el MCM. El máximo factor común es el número más grande entre el cual se pueden dividir dos cantidades. Ahí hay unos ejemplos, pero yo te he desarrollado un poco más adelante. Vamos a ver ahí donde dice completa los cuadros. Eso es un ejercicio que tú deberías desarrollar, pero te he desarrollado una parte de él para que te acuerdes. Bien, teniendo los números que ves acá en la columna de acá, 6, 9 y 15, hay que sacar los pares de factores. Ya están ahí, ya los saqué para ti, para que solo los veas, los observes y tomes el ejemplo para hacer los otros. Resalté con rojo los comunes, ubiqué los comunes, factores comunes por acá, y finalmente seleccioné el mayor, porque de eso se trata el MFC. Y bueno, tú haces los otros de ahí, ¿verdad? Siempre copiando lo de acá y pues realizando tu propio trabajo en estos tres de acá. Veamos el MCM. Quiero decirte que he modificado esta tabla porque en tu libro, en esa página, hay un error. Resulta que esta tabla la han puesto como que si fuera la tabla de arriba, pero ya la corregí. Entonces necesito que ahí hagas las modificaciones necesarias, poniendo en esta parte múltiplos, así como se ve acá, y escribiendo los múltiplos de los números que tú ves, en el caso de esto, ¿verdad? Que son los ejemplos que te he dado. Y los múltiplos son como las tablas de multiplicar de cada número. Partimos de 0. Así que los pusimos por acá y luego resaltamos los comunes. ¿Ves? El 30 y el 60. De la tabla del 5 me extendí hasta el 12, ¿verdad? 5 por 12, 60. Este 60 que ves acá. Solamente para que vieras que pueden haber varios factores comunes. De hecho hay más, pero hasta ahí lo dejamos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, yo seleccioné los comunes y puse acá los múltiplos comunes, los que se repiten tanto en la tabla del 5, del 6 como del 15. Y bueno, ¿qué pongo en el último? El menor entre 30 y 60 es 30, ¿verdad? Ese es el MCM. Luego vas a tener tú que hacer otra vez los múltiplos del 4, del 8 y del 12, buscar los comunes y finalmente poner el MCM, que va a ser el menor de los que vas a escribir acá. En la página 94 también debes hacer una pequeña corrección. Vamos a escribir los factores de esos números. Factores del 12, factores del 6. En tu libro todo dice 12, 12, 12. Pero ya lo corregí, ya ves ahí bien bonito. Y ahí dice 12, 6 y 6. ¿Qué vas a poner acá? Los factores o los divisores, también los conocemos así. ¿Qué significa esto? Que vas a escribir, vaya, por ejemplo, el 12 es divisible entre 1, ¿verdad? Entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. Vas a poner esos números allí. El 6 es divisible entre, ahí que te quede a ti, porque por ahí has estado trabajando con eso y pues no te voy a hacer todo el trabajo. ¿Qué vas a poner aquí? El mayor, de estos grupos, de todas estas burbujitas que ves, el mayor acá. ¿Y qué vas a poner acá? El menor, que se repite y que sea común. Bueno, avanzamos. Dice, aquí vas a escribir también esto, lo hicimos hace varios días. Bueno, te pido que también sigas este ejemplo, ¿verdad? O por lo menos recuerda esto que vamos a hacer. Aquí es como poner la tabla, los múltiplos del 2, en el caso de la tabla del 2. Comenzamos por 0, ¿verdad? Pones por aquí, puedes poner el 0, acá. 0, 2, 4, 6, 8, 10, por acá 10, 12, hasta 14. Y luego vas con el 3, de la misma manera, ¿verdad? Hasta donde te quepa el múltiplo. No vayas a poner otros números más que los múltiplos. En esa parte, esta parte la vamos a hacer juntos. Y te voy a decir por qué. Ahí hay un crucigrama, ¿verdad? Que también hay que realizar, pero ya te voy a explicar. Te voy a ir diciendo las respuestas que tú tienes que ubicar acá, porque esto básicamente es la teoría que tú ya manejas, solo que práctica.
Vamos a ver, el número mixto, dice ahí, completa las oraciones y el crucigrama. ¿Vale? Primero las oraciones. El número mixto está compuesto por un entero y una, muy bien, fracción, correcto. Ahí te voy a preguntar en la clase para ver si has visto esto. El Zoom, mejor dicho. La parte fraccional de la división, ¿cómo se llama lo que sobra en la división? Residuo, muy bien. Vas escribiendo ahí residuo. Letra C, la fracción del numerador menor que el denominador es propia, muy bien. Siguiente. Los divisores también, a los divisores también se les conoce como, hace ratitos te dije, aunque te dije la otra palabra, factores, muy bien. Los factores comunes son compartidos por dos o más números. Literal F. La fracción impropia tiene el numerador mayor que el denominador. Esto es algo que ya conoces. Fracciones homogéneas tienen denominadores iguales. H. Fracciones equivalentes a la, muy bien, unidad, es igual a 1. Ahí es un 1, no es una L. Letra I. Fracciones heterogéneas tienen distintos denominadores. J. Los factores dividen al número, por eso se llaman también divisores. Y finalmente, fracciones son una o varias partes iguales del entero. ¿Ves que todo esto lo hemos estudiado nosotros? Vaya, ahora, ¿qué vas a hacer en el crucigrama? Como ya completaste las oraciones, vas a escribir la palabra correspondiente al literal, ¿verdad? El literal A, lo que dijimos, etc. Aquí en el literal K se te va a formar una palabra. Ahí vas a descubrirla y ahí no te la voy a decir. Pero creo que no te la dije, o si te la dije, pues ni modo. Pero ahí se te va a ir formando. Yo creo que vas a formarla antes de completar todo el crucigrama. Bueno, así que lo completas, por favor. Ahora veamos esto. Un tema que es bien indispensable mientras vas avanzando en las fracciones es la simplificación. Simplificar significa reducir y es básicamente eso lo que nos hace falta de las fracciones. Aunque no hemos visto las heterogéneas en su totalidad, pero sí vamos a ver esas de las simplificaciones que son bien importantes. Y ya en cuarto grado vamos a empezar a manejarlas con un sistema bien especial. Fíjate que en el libro ponen una tabla, pero a mí no me parece esa tabla porque es demasiado trabajosa y necesitamos algo más práctico, ¿verdad? Así que he puesto un método que te va a servir mucho para hacer las simplificaciones. Ahí dice que la simplificación es la reducción de las fracciones a los términos más pequeños. Por esto empleamos la división tanto del numerador como del denominador por el mismo número. Para esto, mejor dicho, vaya. ¿Cómo vamos a hacer acá? En el libro aparece una tabla, ¿verdad? Y tiene 4 octavos. Esto que tú ves acá, 4 octavos. Tenemos que simplificarlo o reducirlo a su mínima expresión. ¿Cómo hacemos esto? Nos ponemos a pensar que este 4 con este 8 se encuentran ambos en una misma tabla. ¿Qué tabla es esa? Es la tabla del 4. Por eso vamos a dividir el 4 entre el 4 y el 8 entre el 4. Por cierto, hay un ejemplo de estos en el libro, está incorrecto y por eso te lo corrijo acá. 4 entre 4 es a 1 y 8 entre 4 es a 2. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? En tu libro, en la columna que está ahí, en la última, donde dice simplificación, te lo voy a enseñar de lejos porque aquí están las respuestas. En la última columna vas a poner esos rojitos. En esta última columna vas a poner esos rojitos que están ahí porque es lo último que hemos simplificado. Bien, veamos otro ejercicio. 2 sobre 6 o 2 sextos. ¿Qué tienen en común? Fácilmente podemos ver que lo único que tienen en común es la mitad. Es decir, hay que dividirlos entre 2. Y aquí se dividen entre 2 dando este 1 y el 6 da como resultado 3. Así que tenemos 1/3. Otro número, los números que terminan en 5 y en 0 tienen quinta. ¿Te acuerdas de las reglas de divisibilidad? Las vimos hace tiempo. Así que quinta, 5 entre 5, 1 y 10 entre 5 es igual a 2. Ahí como es la mitad, ¿verdad? Cuando un número es la mitad del otro, el resultado siempre va a ser 1/2. Y finalmente, para ejemplo, 3 novenos, que tienen en común, que están en la tabla del 3. Así que por lo tanto tienen tercera. Le sacamos la tercera a ambos, es decir, los dividimos entre 3, 3 entre 3 a 1 y 9 entre 3 a 3. Y este método vamos a seguir para
simplificar porque va a ser más práctico para nosotros. Nos vamos a la otra página que es la 96 y aquí vas a hacer tú los ejercicios. Solo te puse el primero. Si este procedimiento es muy grande y no te cabe en tu libro, obviamente no va a caber porque es muy pequeño el espacio, puedes hacerlo en el cuaderno y poner esta respuesta final ahí en el libro, ¿verdad? Para poder presentarlo. Así es que el 7 y el 14 que tienen en común están en la tabla del 7, ¿verdad? Por eso le sacamos la séptima, mira. Y nos da como resultado 1, el 7, y el 14 entre 7 nos da como resultado 2. Ahora tú vas a hacer los demás, pero no vayas a confiarte y a pensar que a todos se le va a sacar el mismo numerador, porque por ejemplo, el 16 y el 20 no tienen en común la 16ava, ¿verdad? Sino que tienen en común la cuarta. Así que aquí le sacas la cuarta a ambos y ya vas a ver que, es decir, los divides entre 4 y te va a dar un resultado correcto para ambas. Y así sigues con las demás. Continuando en la misma página, en esta parte vas a simplificar. Esto es igual que lo de arriba, es precisamente lo mismo. Aquí dice MFC, pero recuerda seguir esto que estamos viendo, que es básicamente el MFC, pero de otra manera. Es lo mismo. Entonces nos vamos por acá, a las divisiones. Esta división me salió un poco larga y la desarrollé porque necesitaba que sigas los ejemplos, porque he notado que algunos todavía tienen problemas para dividir entre dos cifras. A veces solo agarran una, es decir, a veces dicen 5 entre 2 es igual a 2 por 2, 4 y bueno, no es así. Se tienen que agarrar ambos números, ¿verdad? Cuando son dos cifras acá, agarramos aquí de la cantidad que sea mayor que el divisor. Así que sí es 2, pero 2 por 22, 44. Bueno, y vamos desarrollando la fracción, la división. Lo que te quiero decir al final que aquí no vamos a poner fracción. El residuo, aquí en el caso acá es el residuo, va a quedar como tal. Vas a dejar aquí, por ejemplo, 236 en la división y 6 de residuo. Así te van a quedar cada una de ellas. Bueno, una creo que no tiene residuo, pero de ahí todas tienen un residuo. Y en esto de acá, que también es un tema que vimos al inicio del año acerca de cómo podemos expresar los números, vas a escribir el número como se lee acá. Mira, aquí está bien fácil porque básicamente solo es de quitarle las palabras y escribir el número, ¿verdad? Que está acá. Aquí sí es más retante, más desafiante, pero te vas a acordar de cómo escribir. Recuerda, 641.231.596. Y vas a encontrar un apropiado resultado. Igual para el otro. Solo es para recordar. Y en estas últimas operaciones de esta parte vas a encerrar y las simplificaciones que están equivocadas. ¿Cómo vamos a saber? Vaya, veamos, al 3 le sacaron tercera, que es 1. Al 9 le sacaron tercera, que es 3. Sí, está bien, ¿verdad? Y aquí vas a ir viendo cada uno. El 3 se dividió entre ¿cuánto? Entre 1, porque 3 por 1, 3. Entonces el 4 se dividió entre ¿cuánto? Entre 3 y dio 4. Aquí está bueno. Vas a ir viendo cuál de ellas está equivocada y las que estén equivocadas las vas a encerrar en un círculo. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos primero Dios otro día. Que Dios te bendiga.